Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a ver el vídeo relativo a la arquitectura romana. En esta explicación tenemos que partir de que la arquitectura romana está claramente influida por la griega, por lo cual tenemos que recordar las nociones fundamentales de esta antes de acercarnos a la romana. Una vez que las tenemos en la cabeza, podemos entender perfectamente las siguientes nociones. Para empezar, esa influencia se ve en los órdenes romanos. Se mantiene el orden dórico, perfectamente visible aquí. Igualmente se mantiene el orden jónico, perfectamente visible con sus capiteles con volutas. Igualmente podemos ver el orden corintio, con sus capiteles con hojas de acanto. Pero además de estos órdenes, también ya se pueden observar otros, como el toscano o el compuesto. En el caso del toscano, se ve que la diferencia, al compararlo con el dórico, es que mantiene su capitel, pero su fuste es liso y presenta basa, rasgo que lo hace inconfundible. En el caso del compuesto, el elemento más fácil para reconocerlo es la combinación de volutas y hojas de acanto en sus columnas. Otra forma de ver la diferencia sería que, aunque sigue manteniendo el uso de la piedra con sillares bellamente trabajados, también utiliza canto rodado o otra forma de trabajar las piedras, uniéndolas a unión viva, es decir, perfectamente trabajadas. Los sillares no necesitan ningún elemento de unión, pero otras veces lo necesita. Ese elemento se llama argamasa. Además de utilizar la piedra ya vista en Grecia, aunque siempre bien trabajada, es decir, en sillares, aquí utilizarán los romanos hormigón o cemento, llamado opus caementicium por ellos, ladrillos conocidos como opus latericium. En síntesis, van a utilizar el material que consideren más apropiado para cada momento y edificio. Es decir, frente al concepto de la belleza por encima de todo, en su arquitectura, los romanos consideraban, frente a los griegos, que defendían esta idea, que por encima de todo estaba la utilidad. Otra diferencia visible inmediatamente es frente a la predominancia del espacio externo en Grecia. Nos encontramos la predominancia, lo que no supone abandono del espacio externo, pero sí una predominancia en el espacio interno. Crean espacios inmensos, en parte apoyándose en un elemento que veremos enseguida. Aquí podemos ver esos espacios gigantescos en muchos casos para la comparativa frente a la arquitectura griega, que en general les daba un papel secundario. Eso se debía a que junto con la arquitectura adintelada de líneas rectas, se va a desarrollar una arquitectura abovedada basada en arcos, cuya suma a lo largo de un eje nos dan bóvedas, como esta de medio cañón, o giradas sobre un punto nos dan cúpulas, como esta que vemos, también llamada de media naranja. Se puede observar el tamaño excepcional que logran conformar en edificios como el Panteón, visible aquí, en baños, en basílicas, etc. La tipología de edificios se van a centrar en función de sus funciones. En religiosos destacamos templos como el de los visibles, aquí con su forma rectangular, se libran de la forma tradicional, la división, la forma tradicional interior griega no es una obligación en este caso. También tendrán formas redondeadas, circulares, como los tolos griegos, aunque son en menor número. Respecto a otros tipos de edificios, como los administrativos, destaca la basílica, que tenía una función tanto administrativa de impartir justicia como económica,
podemos ver de nuevo la necesidad de un espacio inmenso, que quizá en sus primeras etapas lograría realizarse con cubiertas adinteladas, pero de madera, con menor peso, y después serían sustituidas por formas abovedadas, como en la visible. Otra arquitectura destacada es la asociada con el ocio. En esta destacamos las termas. Termas que son baños públicos, pero que incluían otra serie de dependencias, como las palestras, zonas para ejercicio físico, en muchas ocasiones también tendrían bibliotecas, etc. Pero siempre todos tendrían un vestuario y una serie de zonas con diferentes aguas según sus temperaturas: frigidarium, agua fría; tepidarium, agua templada; caldarium. En algunos casos tendrían incluso sauna, y esto conseguido, estas diferentes temperaturas, gracias a un sistema de calefacción conocido como hipocausto. Otro edificio singular sería el teatro. El teatro que representaban en estas representaciones teatrales, y que estaría conformado por el escenario propiamente dicho, con sus diferentes partes, visible aquí, ya que ha logrado llegar hasta la actualidad. También la orquesta, como habíamos visto en Grecia, y finalmente la cavea. Teníamos una especie de acceso a partir de una zona de transición que llegaba a esto que hemos comentado para la representación propiamente. Una especie de nártex de entrada al teatro. El anfiteatro, su función sería diferente. En ella se realizarían, en primer lugar, destacamos luchas de gladiadores, también luchas de fieras o animales salvajes, e incluso en algunos, como podría ser el más destacado de los conocidos, el Coliseo de Roma, grandes batallas navales. Estaría conformado por la arena propiamente dicha, el espacio central donde se realizarían las actividades comentadas; en algunos casos tendrían subterráneos debajo, y la cavea, donde se sentarían los espectadores. El circo tenía como función una de las actividades que más pasión despertaban en Roma. Eran las carreras de carros de caballos. Se realizaban en esta arena, en torno a la Espina, y eran observados por un graderío inmenso. Aquí podemos ver el circo romano de la ciudad de Roma, el más grande del imperio, con un tamaño colosal, como puede verse. En otro tipo de arquitectura destacamos los arcos del triunfo. Serían las arquitecturas o edificios conmemorativos. Pretendían realizarse para recordar un hecho singular. Esto destacaríamos su tipología en función de, en primer lugar, los vanos, que significarían los espacios que tienen estas diferentes puertas. En la primera que vemos aquí, vemos en el arco de Septimio Severo 3 vanos, otros se darían de un vano, y algunos excepcionales, restos muy escasos, encontraríamos con 4 vanos. Y en la obra de ingeniería destacar la grandeza de las obras realizadas por los romanos. Dentro de esto podemos señalar las calzadas, que incluso hoy en día nos han quedado restos de ellas, realizadas en diferentes niveles para lograr dar gran firmeza a este, sostenido además por unos soportes laterales, dando finalización a esa calzada en ambos extremos, permitiendo de esta manera la circulación del agua. Además, destacamos que esas calzadas necesitarían saltar obstáculos que lograr realizarlo con éxito gracias a obras como los puentes que vemos aquí, el puente de Mérida,
vemos cómo estos pilares redondeados han permitido que lleguen hasta la actualidad, ya que el agua realiza menor presión, menor erosión, ruptura de estos, debido a esta forma redondeada. Aquí podemos ver otro como el puente de Alcántara. Aquí a continuación vemos otro de los grandes éxitos de la ingeniería romana, las cloacas o alcantarillado. Aquí vemos como algunas de ellas han llegado hasta la actualidad, que tenían una función esencial para mantener la higiene en las ciudades, y era eliminar todas las aguas y suciedad de estas, y al mismo tiempo que se eliminaban era necesario traerlas. Aquí tenemos los acueductos, que no es otra cosa que conducciones de agua, aquí podemos ver el interior, que eran traídos desde mucha distancia en múltiples ocasiones, salvando obstáculos. En este caso, por ejemplo, el acueducto de Segovia nos muestra cómo consigue salvarlos mediante arcos de 2 pisos. Y con esto hemos terminado el vídeo de hoy relativo a la arquitectura en Roma. Hasta el siguiente vídeo.